Segunda parte de las noticias de la 8. Gracias por acompañarnos. Estamos ya a estas horas, es habitual, en plena mesa de actualidad, hoy protagonizada por René Payo y por Carlos Alonso de Linaje. Y también nos acompaña una profesora de la Universidad de Burgos que acaba de ganar un accésit del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León y de las universidades públicas de la comunidad. Habla ese estudio de la transparencia en las administraciones. Marta Méndez con nosotros, Marta Méndez juez, que la primera pregunta, porque anda que no hay temas, ¿no?, para presentarse a un concurso de este calibre. ¿Por qué elegiste la transparencia? Bueno, con lo difícil que tiene que ser indagar en ella, ¿eh? Bueno, cuando te pones a ello luego no es tanto. Lo cierto es que es un tema de mucha actualidad y muchos igual pueden pensar que este es el motivo que me ha llevado a realizar la investigación. Sin embargo, yo apuntaría tres criterios básicos. Por una parte, desde el punto de vista institucional, porque considero que la transparencia pública puede ayudar a la apertura de las instituciones, puede ayudar a mejorar la confianza ciudadana en ellas y también puede ayudar a eliminar prácticas no demasiado correctas en las administraciones, como pueden ser la corrupción, el fraude o incluso la arbitrariedad. Desde un punto de vista más personal, siempre me ha interesado mucho el papel que juega el ciudadano en todo el proceso político, ¿no? Y considero que el ciudadano debe ser el verdadero protagonista de la acción pública y, por tanto, la transparencia, a través de su participación y de la posibilidad de acceder a los datos públicos, hace que este ciudadano cobre especial relevancia en todo el proceso político. Y por último, desde un punto de vista académico, porque también me interesa especialmente el tema del derecho de acceso a la información, como he citado, y la posibilidad de reutilización de datos públicos por agentes externos a las administraciones. Y la transparencia en este sentido pues también ayuda a esa reutilización de datos al exponer a los ciudadanos toda la información que se elabora desde las propias organizaciones político-administrativas. ¿No crees que se ha tardado demasiado en llegar a tener una ley que regule esta transparencia en nuestro país? Efectivamente, como bien señalas, Rafa, hasta finales del año 2013, concretamente con la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, a nivel estatal no se ha regulado la materia. Sin embargo, no debemos olvidar que ya en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 aparecía la libertad de imprenta y la libertad de expresión muy conectadas con la transparencia pública y que la Unión Europea en el Tratado de Maastricht también empezó a integrar en el ordenamiento jurídico supraestatal el principio de transparencia, al igual que hicieron el resto de Estados miembros después de este impulso desde el Tratado de Maastricht. Sin embargo, bien es cierto que tanto España como Luxemburgo y Malta han quedado rezagados en este sentido y nos ha costado más llegar hasta esta regulación jurídica. Sin embargo, ahora nos estamos poniendo las pilas e incluso también las comunidades autónomas están tomando protagonismo y están empezando a legislar sobre la materia. Antes hablabas de lo que te había motivado, ¿no?, a hacer este estudio, prácticamente a la definición de lo que en este trabajo defines como gobierno abierto, pero ¿podemos fijarnos en algún gobierno abierto de algún país vecino para decir, por ahí tenemos que caminar, ahí tenemos que llegar? ¿Y cuánto nos queda para ello, claro? Por supuesto. En principio, el gobierno abierto hay que entenderlo como una filosofía, como una forma de gobernar. Y en este sentido, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, promulgó una ley sobre gobierno abierto en el año 2011, de la cual pues, los demás estados han empezado a tomar ejemplo. El gobierno abierto significa, sobre todo, hacer alusión a tres principios básicos: la transparencia, sobre todo en el acceso a los datos públicos, la participación ciudadana en los procesos que se generan en las administraciones y en los gobiernos, y también la colaboración entre el Estado, la sociedad y el mercado para llegar al desarrollo sostenible y a la cohesión social. Por tanto, el gobierno abierto, hay que decir que en el caso de Castilla y León ha habido muchos impulsos y muchos avances al respecto, ¿no? Se ha creado una plataforma telemática específica que regula el gobierno abierto, teniendo en cuenta pues, tanto la posibilidad de reutilizar datos, como la participación ciudadana, como las redes sociales en las administraciones y en los representantes políticos. Pero un ejemplo claro y en el que nos podemos fijar para poder conseguir grandes logros en esta forma y en esta filosofía de gobernar es el modelo Irekia del País Vasco, porque al contrario de lo que ocurre con otros modelos, este modelo resalta el enfoque bidireccional.
Es decir, por una parte se ensalza la posición que tienen las instituciones frente a los ciudadanos, pero también la posición que adquieren los ciudadanos frente a las instituciones, porque les permiten pues hacer sugerencias, evaluar procesos públicos y dar su opinión sobre la prestación de servicios. Ahí quería llegar yo, René, Carlos, ¿pensáis que la ciudadanía en general está ávida de proponer, de demandar, de dar consejos para mejorar? René. Yo creo que sí, está clarísimo, los tiempos políticos están cambiando. Canales para hacerlo, a veces parece que no se usan. Hay canales para hacerlo, las redes sociales propician también una participación muy directa, un contacto muy directo entre la administración y el administrado. Yo creo que la ciudadanía en este momento está ávida de poder proponer, al margen de los sistemas tradicionales, sistemas de actuación y de participación, de coparticipación y corresponsabilidad en el gobierno y en la administración. Carlos. Yo creo que estamos todos muy abiertos a filosofías que están muy alejadas de la realidad. O sea, que proponer cosas imposibles de hacer por falta de información, y por manipulación total y absoluta que vivimos todos los días es tremendamente sencillo, pero es que yo veo poca gente responsable que se comprometa a hacer cosas. Y las redes sociales, desde luego, tienen mucho de opinión y poco de compromiso. Desde luego, lo que yo conozco y lo que vivimos todos los días es un buen escaparate, pero no pasa más de ser un escaparate. ¿Y quién sí, René. No, en cualquier caso, yo creo que los administradores públicos deben estar muy atentos a lo que se dice en las redes sociales. Una manera muy buena de testar el sentimiento, el sentir de la sociedad. Yo creo que las redes sociales y gran parte de los mecanismos de participación son muy proclives a la manipulación. O sea, es muy fácil decir lo que alguien quiere oír, aunque esto sea muy poco responsable. Y por desgracia yo creo que en los últimos tiempos vemos muchas posiciones de estas que son perfectas pero imposibles. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque no es lo mismo opinar que participar. Participar supone comprometerse, opinar supone dar opinión, que a veces ya digo, se suele hacer con poca información y no deja de ser eso. Yo creo que no es más participativo ningún proceso por ser más opinado. Esto es muy español, ¿no? De ahí la importancia que se conozca, para que el gobierno sea un gobierno abierto, se conozca y se pueda opinar con conocimiento. Bueno, en ocasiones sí, pero no siempre. No siempre, pero quiero decir que no hay que magnificar porque, por desgracia, yo creo que vivimos muchos tiempos en los que prima el decir aquello que se quiere escuchar sin ningún tipo de compromiso, ¿no? Que nos lo cuente Marta, porque también para realizar ese trabajo ha hecho un concienzudo estudio, ¿no?, en cuanto a la opinión del ciudadano. ¿Participamos más de lo que opinamos o viceversa, como se apunta por aquí? Lo cierto es que o al revés. Los ciudadanos deberían de participar más, pero también existe ahí una labor de las instituciones para canalizar procedimientos de participación que vayan más allá de los procesos electorales cada 4 años. Entonces, tiene que haber un claro compromiso institucional y también es cierto que esa voluntad ciudadana de participación se puede ver motivada por la capacidad también que tengan para poder acceder a la información que generan las administraciones. Por tanto, creo que es un proceso que va a ser el futuro, que está empezando, pero que es un reto que beneficia tanto a los ciudadanos como a las propias instituciones. Estamos haciendo un trabajo reciente en un panorama político muy distinto, ¿no? Lo sabemos de los últimos comicios municipales y, por supuesto, de las últimas elecciones nacionales. ¿Han ayudado estos partidos que antes eran emergentes y ahora son ya emergidos a la regeneración democrática? Por supuesto. Si no llega a ser por ello, seguiríamos como siempre. La verdad es que han impulsado todo el proceso de regeneración democrática, porque estábamos enquilosados en unas prácticas que nos servían, pero que no llegaban a los ciudadanos hasta el punto en el que ellos querían, ¿no? Entonces, siempre la pluralidad enriquece, ¿no? Y en el sistema político sobre todo. Por tanto, yo creo que es bueno que haya pluralidad. Bien, podemos saber tu conclusión después, ya personal, después de este estudio, después de analizar tantos parámetros y también después de hablar con tanta gente, Marta. Bueno, pues que todos tenemos un gran reto, que esto en Castilla y León, perdona, ¿eh? Sí, en Castilla y León, por supuesto, que tenemos todos un gran reto, que no es una labor solamente de las instituciones, sino que los ciudadanos también tenemos que empezar a concienciarnos de la labor que ocupamos en democracia, de informarnos, de ser críticos y de participar, ¿no? Y por tanto, bueno, queda
Queda mucho por andar. La Junta de Castilla y León sí que es cierto que está haciendo grandes avances y grandes impulsos, pero bueno, el camino es largo. ¿Cuál es la principal deficiencia que has encontrado? Pues la principal deficiencia puede ser que existen graves desequilibrios entre el modelo de desarrollo de la transparencia en unas comunidades respecto a otras, y esto puede generar que existan, como se dice, ciudadanos de primera y de segunda. A modo de ejemplo ilustrativo, conviene señalar que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se ha regulado la transparencia pública mediante una ley, y por tanto el ciudadano en esa comunidad no va a poder acceder a tanta información como ocurre, por ejemplo, en Castilla y León, donde es obligación de los poderes públicos hacer visible pues datos económicos, presupuestarios, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el gran inconveniente, ¿no? El crear esas desigualdades territoriales. Bien, Marta, pues enhorabuena por ese Accessit, por ese premio. Te voy a pedir que no te marches todavía, que te quedes en calidad de mujer, ya que vamos a hablar de vuestro día, ¿no? Ya que hoy 8 de marzo se celebra... Si me permites, Rafa, solamente un momento, ¿Sí? Instar a los investigadores, que sé que nuestra labor es difícil, pero que salgan y que se presenten a estos premios de investigación, porque al final las cosas salen y hay que estar ahí y adelante. Y tanto que la labor es difícil, que si no, que se lo digan a René, que es vicerrector de la Universidad de Burgos. Acaban de darle una por la derecha. Es una satisfacción tener investigadores en la Universidad de Burgos como Marta, estamos muy orgullosos de este. Es un placer llevar el buen nombre de la Universidad de Burgos. Lo único que les falta es un poco de financiación, ¿verdad? Que lo dice mucho el rector también. Eso, nos falta un poquitín de financiación regional, sí. Bueno, pues vamos al asunto. Te decía, quédate por favor con nosotros, Marta, porque el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer para reconocer los derechos de las mujeres y la igualdad. Alumnos del Instituto Pintor Luis Sáez se han sumado a este día y han entregado a todas las mujeres una flor blanca con un lazo morado. Los hombres, por su parte, han recibido un lazo naranja como símbolo de lucha contra la violencia de género. También han diseñado esta muñeca que ha aportado lemas relacionados con el respeto, la dignidad o la igualdad. Y según un informe del Partido Socialista, las oportunidades educativas, asistenciales y de recursos en Burgos son iguales para hombres y mujeres, pero la diferencia en el salario es muy significativa. Las burgalesas cobran un 27% menos que los hombres y les doblan en las cifras del desempleo, datos que sitúan a Burgos a la cola de la región. Y esta es la pregunta que me gustaría incluir en nuestra mesa de actualidad, Carlos. Estos datos suenan realmente mal, ¿no? Que las mujeres a fecha de hoy todavía sigan cobrando más que los hombres. ¿Esto es posible en el sistema actual? Depende de la forma de cálculo. O sea, realmente hay que pensar que las mujeres son las principales trabajadoras a tiempo parcial. Hay que pensar también que hay grandes colectivos en España que no puede haber discriminación salarial ni en todas las personas que están sujetas a convenio y en los funcionarios públicos. Otro tema sería calcular en función del escalafón a aquellas personas más mayores, pues en los puestos directivos en la función pública hay más hombres que mujeres porque en un momento determinado se accedió a esos puestos, pero esto no quiere decir, si sumamos toda la masa salarial, posiblemente sí que haya una diferencia, pero no sea una diferencia discriminatoria tanto como pueda parecer con los datos matemáticos puros y duros. O sea, hay que hacer salvedades, ¿no? Hay que, si realmente hay bolsas de discriminación, hay que identificarlas. No se puede mezclar peras con patatas, porque son cosas distintas, y si no las hay y hay una explicación matemática, yo creo que sería bueno también por un orgullo de que las cosas se están haciendo bien, y llegará un momento en el que hay igualdad. Yo estoy convencido de que llegará un momento más pronto que tarde en el que hay igualdad. René. Yo puedo hablar de la función pública y señalar que al mismo nivel, mismo salario. Sí que es cierto que probablemente en la carrera de la función pública de la mujer, pues suele haber parones como consecuencia pues de maternidades, como consecuencia de dedicación que todavía la mujer viene desarrollando de manera prioritaria en torno a la familia, ¿no? Y en este sentido sí que es cierto que en un momento determinado se puede paralizar la carrera de la mujer en una etapa de su vida, y quedan muchos retos pendientes también en la función pública. Por ejemplo, en el mundo de la universidad no hay más que ver que la mayor parte de los máximos dirigentes de las universidades son rectores.
Hay pocas, hay algunas, ¿no? Pero hay pocas rectoras, ¿no? En ámbitos de gobierno de las universidades todavía la mujer no se ha integrado de una manera muy potente, ¿no? Quizás se deba a este hecho. La carrera es igual para todos, pero sí que es cierto que todavía en algunos casos, pues quizá por tradición, pues se produce una parálisis, un parón en un momento determinado de su carrera profesional al tener que volver o dedicarse al mundo familiar. Sí, de hecho aquí, la semana pasada, en este informativo, Marta Carrasco, que es representante del Sindicato de Enseñanza Estecil, denunciaba precisamente eso, ¿no? Que en los equipos directivos de los centros educativos de Castilla y León había infinitamente un poquísimo número, ¿no? de mujeres respecto al de varones que hay en esos órganos de gobierno. Marta, tú en tu ámbito, bueno, es de la universidad, supongo que será lo que nos ha relatado René, puesto que trabajáis en el mismo sitio, pero a nivel general, ¿cuál es tu valoración de todo esto? Bueno, lo cierto es que las estadísticas internacionales sí que demuestran que hay una clara diferenciación salarial entre las mujeres y los hombres. Personalmente pienso, y los politólogos sabemos de esto, que los datos se pueden cocinar y se pueden compaginar de forma que den un resultado u otro, ¿no? Pero desde el punto de vista político también, pues lo cierto es que hay medidas tendentes a la paridad y a la discriminación positiva. Por tanto, sí que pueden observarse fenómenos en la realidad social donde existan estas desigualdades, existen, y por tanto hay que intentar eliminarlas. Bien, solamente una pequeña salvedad, lo decíamos hace unos minutos. Habitualmente siempre se ha hablado del día de hoy como el Día de la Mujer Trabajadora, se ha quedado en el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que para remarcar sobre todo ese no a la violencia de género, que es una de las grandes lacras que hay todavía en la sociedad española. Creo que hay que luchar por la igualdad y también hay que luchar para que estas mujeres no tengan que sufrir lo que están sufriendo todavía hoy por hoy en nuestro país. Finalizamos nuestra mesa de actualidad. Hoy nuestra invitada ha sido la ganadora de un premio CES del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que nos ha hablado de transparencia. Marta, ha sido un placer recibirte. Marta Méndez Juez, hasta la próxima. Un placer, Rafa. Y por otro lado, René Payo, vicerrector de la UBU, Carlos Alonso de Linaje, decano del Colegio de Economistas. Gracias a los dos. Buenas noches. Seguimos con el día que vivimos hoy, 8 de marzo. Otra de las actividades de hoy ha sido una jornada de liderazgo empresarial para resaltar el talento de todas las mujeres que están en el mundo laboral o que están a punto de iniciarse en él. Han realizado un networking para potenciar y analizar sus capacidades empresariales. 6 años. Con el objetivo de poner en valor las capacidades empresariales de todas las mujeres, la Asociación Mujeres en Igualdad ha puesto en marcha unas jornadas en las que se proporcionan herramientas para alcanzar liderazgo en sus puestos de trabajo. Una vez que se identifica el talento y que cada persona es consciente de su propio talento, del nivel competencial que tiene en cada rango, puede hacer programas específicos para entrenarlo. Son herramientas que permiten entrenar en casa o incluso pues, te facilitamos los servicios para poder acceder a ello. Una cita en la que se fomenta el emprendimiento y el ascenso en el mundo laboral. A su vez, se denuncia la desigualdad femenina dentro de las empresas privadas. La mujer gana menos dinero, la mujer se le relega muchas veces cuando pide una reducción de trabajo por embarazo, se le relega a otro puesto más inferior y la verdad es lo que no estamos de acuerdo. Tenemos que estar mucho más presentes en los foros donde se debaten, en los consejos de administración, más mujeres que luchan por ellas y para nosotras, para todas. También se realizará un networking donde se compartirán experiencias y se apoyará a todas aquellas mujeres que tengan la necesidad de reinventarse.